¿Está bien que un hombre te guste demasiado? ¿Que te derrita de emoción? ¿Que te ilusiones? Claro que sí. ¿Está bien tener interés? ¿Corresponder al suyo? ¿Tener la iniciativa el 50% de las veces? Claro que sí. Solo hay un error que no quiero que cometas porque quizás no haya vuelta atrás. No quiero que te equivoques en algo tan esencial y que él te perciba de la forma equivocada. No quiero que te sientas arrepentida de haber hecho las cosas mal. No quiero que te sientas emocionalmente frágil, ilusionada, intentando una bonita relación mientras que lo único que él quería era acostarse contigo. Entonces, apréndete esta regla. Si tú buscas que él te vea como algo más serio, no tengas relaciones sexuales con él antes de que él se involucre emocionalmente. Sí, tal vez mueras de ganas de acostarte con él y él también. Sí, el sexo es natural, se siente bien, muy bien y no es que te espante. El problema no es el sexo, el problema real es que muchos hombres no serán honestos contigo cuando solo quieran sexo. Y si tuvieran que engañarte sin importar las consecuencias y el cómo te sientas después, lo harían. Claro, si todos los hombres fueran transparentes y claros desde el principio, no tendría sentido que yo hiciera este video, no tendría yo que advertirte de nada. Pero como no es así, sí tengo que hacerlo. Los hombres honestos que quieran algo más contigo demostrarán que van en serio contigo. Pero los hombres deshonestos que no quieran más que solo sexo contigo, también querrán hacerte creer que van en serio contigo. Claro que los hay a montones que están dispuestos a engañarte, a ilusionarte para que te acuestes con ellos, sin importar si al final terminas sintiéndote utilizada, decepcionada, frustrada y arrepentida. Claro que los habrá que digan exactamente lo que quieres escuchar, que parezcan el hombre ideal hasta que te engañen. Por eso debes cuidarte de los hombres que parecen perfectos. No quiero que caigas, no quiero que seas tonta, no quiero que seas ingenua, así que grábatelo. Puede que las cosas sean muy distintas para ti antes y después de tener sexo. Y no quieres equivocarte, así que escúchame. Los hombres que busquen algo más y también los que solo busquen sexo, aunque tú no sepas exactamente qué buscan, invertirán tiempo, atención y se involucrarán emocionalmente mientras tanto. Eso haz que funcione a tu favor. Antes de acostarte con él, permite que él invierta en ti, que demuestre su valía, que te conozca un poco más, que forme un vínculo emocional. Si no sucede así, es posible que después no suceda. Así que, otra vez, si quieres que él te vea como algo más, debes estar segura de que él ha invertido suficiente y está emocionalmente atraído antes de tener sexo. Si no, si te apuras a intimar sexualmente antes que emocionalmente, puede que ya no intimes emocionalmente. Ahora, paréntesis, si tú quieres solo pasártela bien, divertirte, tener una relación abierta, sexual, sin compromiso, sin formalidades ni complicaciones, está más que perfecto. Es tu cuerpo, es tu sexualidad, es tu decisión, solo cuídate. Si terminas teniendo una relación abierta, honesta, divertida, excitante, genial, disfrútalo. Quemen todas las calorías, tengan todos los orgasmos, despierten a los vecinos, que sientan envidia. Solo cuídate. Cierro paréntesis. Si tú quieres algo más serio, un vínculo más profundo, algún tipo de compromiso, una relación bonita, asegúrate de que él esté involucrado emocionalmente. Es muy importante que él invierta emocionalmente, que te conozca, que tú lo conozcas. Si no, las cosas no serán tan favorables para ti. Y justo eso, puede que ya hayas tenido relaciones con él y te preguntes si aún puede haber algo bonito entre ambos. Ok, vamos allá. Respuesta 1. Si ya tuvieran sexo, pero él es honesto y tú has demostrado hermosas cualidades, el sexo no será ningún impedimento para que la relación avance. De hecho, al contrario, favorecerá. Pero lo dije muy claro, considerando que él es honesto y que tú has mostrado hermosas cualidades. Respuesta 2. Si el hombre es deshonesto y o tú no has mostrado hermosas cualidades pero ya tuvieron sexo, malas noticias. Él no tiene razones para invertir emocionalmente. Él estuvo mal y tú también. Ahora te preguntarás, ¿cómo saber si es honesto? Además de que ya tengo videos sobre eso. Si es honesto, es congruente. Es el mismo cuando sabe que lo estás viendo que cuando no. Te trata bien a ti como al resto de personas. No parece perfecto, parece real. Ahora, he hecho referencia a que tú hayas mostrado o no hermosas cualidades. ¿Preparada? Porque vienen cosas crudas. Dado que suele ser el hombre el que tiene la iniciativa y que eso es normal, puede que tú pienses que él es el único que tiene que demostrar su valía. Y no es así. Ojalá que no, pero puede que tú pienses que ser bella, sexy es suficiente. Y no.
Puede que tú pienses que no hay necesidad de desarrollar hermosas cualidades. Y no es así. Claro que el hombre debe demostrar su valía e invertir en ti si quiere atraerte. Pero si tú también estás interesada, tú también debes hacerlo. Si quieres que te vaya bien en tus relaciones y no estar constantemente decepcionada de los hombres, debes desarrollar un equilibrio entre la atracción sexual que despiertas y la atracción emocional que despiertas. Si no hubiera ese equilibrio, si le apostaras todo a tu atractivo sexual y no a otras hermosas cualidades, serías solo valorada como un atractivo sexual. Algo poderoso, tentador, hasta cierto punto fácil. Pero si tú crees que te empodera, no es así. Es elegir jugar el juego machista y misógino que, entre otras cosas, cosifica a las mujeres. ¿Qué pasa si no desarrollas cualidades más valiosas que tu apariencia? Que no habrá quien vea en ti cualidades más valiosas que tu apariencia. Si lo piensas, eso no suena nada bien. Plantéatelo. ¿Por qué tipo de cualidades te gustaría atraer a los hombres? Es muy importante que lo reflexiones y lo decidas, porque posiblemente lo consigas. Es inteligente apostarle a tu apariencia física, a tu atractivo sexual. Por supuesto que sí, los hombres también deberíamos hacerlo. Es un gran poder al final. Pero no hay que apostárselo todo. No quieres ser solo un traste bonito. Eres inteligente, sensible, divertida, risueña, talentosa, mentalmente ágil, una guerrera. Fortalece esas cualidades. Puede que creas que los hombres no lo ven, pero los que te importan sí lo ven. Quiero que seas inteligente y llena de hermosas cualidades para los hombres que importen y que también las tengan. Y cabrona e inteligente para los que no. Entonces, ¿qué vas a hacer con el próximo cabrón patán dispuesto a engañarte, lastimarte y desilusionarte con tal de solo acostarse contigo? Primero, harás que invierta. Luego, si no te convence, le dices que ya lo pensaste bien y que siempre no, que mejor no. Arre. Entra a mi página para ver nuestros eventos, ciudades y fechas. Suscríbete para ver el próximo video. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Comparte si quieres apoyarme. Comenta, ya sabes que me encanta saber qué piensas. Y lo más importante, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trying. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die?